El remanente de Israel. En nuestra lección anterior discutimos el problema de los judíos con respecto a Jesucristo. Ellos no lo aceptaron ni reconocieron como el Mesías esperado. Tampoco aceptaron que los cristianos fueran llamados hijos de Dios y considerados los herederos de la promesa que se le había hecho a Abraham. Y cada vez que los judíos escuchaban que los cristianos eran ahora el verdadero pueblo de Dios, ellos se llenaban de celos, se llenaban de ira, y esa incredulidad y celo religioso sin ciencia por parte de los judíos los conllevó incluso a perseguir la iglesia y matar cristianos. También vimos en la lección anterior cómo algunos cristianos de Roma se estaban volviendo engreídos, jactanciosos. Algunos estaban llegando al punto de creer que los gentiles eran preferidos por Dios por encima de los judíos. Hasta el punto que Dios desechó al pueblo de Israel, pensaban ellos. Pablo a ese pensamiento responde que Dios no ha desechado a su pueblo y como evidencia de eso, se puso a sí mismo como un ejemplo de un ciudadano israelita que estaba en comunión con Dios. La aclaración que Pablo les hace a los romanos es que la aceptación de Dios para con las personas perdidas es por gracia y no por la ley y tampoco por el linaje o la nacionalidad. Finalmente, en nuestra lección anterior vimos una exhortación contra el orgullo religioso. Elías, recordemos esos versículos iniciales, se habla de Elías. Elías en sus días llegó a creer que él era el único que estaba en comunión con Dios, porque eran tiempos difíciles en Israel, de mucha apostasía. Pero Dios le contestó a Elías que había por lo menos 7,000 hombres que no habían apostatado y que eran fieles delante de Dios. Esa analogía tomada de los días de Elías la hizo Pablo para mostrarle a los cristianos gentiles en Roma, tengamos en cuenta eso, que en su época, en sus días, en su generación, también Dios tenía un remanente de la nación que había creído y que estaba en comunión con él. La clave del asunto, mis hermanos, dice Pablo ahí en la carta, era que ese remanente sería salvo por gracia. Ese va a ser entonces el tema de esta noche y vamos a aclarar en qué consiste la salvación por gracia, porque lo que explica Pablo ahí es que la salvación es por gracia. Mis hermanos y los que me oyen, el tema de la gracia es un tema complicado para muchos y ha sido causal de muchas malas interpretaciones. Es lo que va a resaltarse bastante en el capítulo 11 de la carta a los romanos y es lo que vamos a ahondar en esta sección. Y espero que una vez aclarada, culminada esta lección, de aquí en adelante, cada vez que leamos en los versículos posteriores el término gracia, la comprendamos correctamente. El no entender cómo funciona la salvación por gracia nos va a impedir, mis hermanos, entender a plenitud el tema del remanente de Israel y prácticamente todo el capítulo 11. En el versículo 5 dijo Pablo, así también, aún en este tiempo, o sea, refiriéndose a su época, dijo, ha quedado un remanente escogido, y observen el final, por gracia. Ha quedado un remanente escogido por gracia. Nos preguntamos entonces, ¿qué es la gracia? Bueno, vamos a definir el término. La palabra gracia en el griego es charis. De ahí viene el término carismático. Caris. Esa es la palabra griega que aparece en los originales y que la versión Reina Valera de 1960 nos ha traducido a nosotros como gracia. Esa palabra, mis hermanos,
en el idioma griego y en los tiempos de Jesús tenía dos connotaciones, dos usos, dos significados, dos sentidos. Y entonces es importante que aprendamos a distinguir cuál es el sentido que Pablo le está aplicando aquí en Romanos capítulo 11, verso 5 al término gracia. Vamos a mirar la definición que nos da el léxico de Vine, el diccionario Vine. Dice, aquello que otorga u ocasiona placer, delicia o causa una actitud favorable. Bueno, les recuerdo, esta definición que nos arroja aquí el diccionario Vine, ese mismo diccionario dice que el término tiene dos connotaciones y aquí apenas estamos viendo la primera connotación. Aquello que otorga u ocasiona placer, delicia o causa una actitud favorable. Vamos a mirar otra definición. El léxico de Taller dice que esa palabra significa lo que proporciona gozo, placer, alegría, dulzura, encanto, belleza. O sea, mis hermanos, el término gracia significa una especie como de sentimiento o algo que ocasiona agrado. Eso, así se usa la palabra gracia en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, en muchos de sus pasajes. Yo voy a referir solamente 3 pasajes en donde vamos a ver que el término gracia se utilizó bajo esta connotación y que en estos textos que les voy a citar, mis hermanos, y que ustedes van a ver en pantalla, no significa o no está relacionada con la salvación, porque por lo general, cuando leemos el término gracia, lo asociamos con la salvación. Pero en estos pasajes que les voy a leer, que les voy a mostrar, el término gracia o caris en el griego no se usó asociándose con la salvación, sino bajo esta connotación, algo que ocasiona agrado, favor, proporciona, causa gozo, placer, alegría, en ese sentido. Miremos el primer texto, Lucas capítulo 4, versículo 22. Cuando Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret, terminadas sus palabras, dice aquí el texto, y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Noten hermanos que aquí el término gracia se está utilizando en esa primera connotación. ¿Qué era lo que estaba causando esta gracia en ellos? Maravillados, dice, estaban maravillados. Aquí la palabra gracia no tiene que ver con la salvación por gracia, sino que tiene que ver con ese efecto que causaron sus palabras, la predicación de Jesús a esos oyentes en la sinagoga de Nazaret. Todos se asombraron, daban buen testimonio de él, estaban maravillados de las palabras de gracia, o sea, de esas palabras tan agradables para ellos, que les proporcionaban gozo, alegría, placer, que salían de su boca, y decía, ¿no es este el hijo de José? Miremos otro pasaje, Colosenses capítulo 4, verso 6. Dice Pablo a los cristianos, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Vuelvo y reitero, en estos pasajes, la palabra gracia se está utilizando bajo esta primera connotación del término caris y no está asociada con la salvación. Sea vuestra palabra siempre con gracia, o sea, agradable, que cause alegría y gozo en los oyentes. Por eso se refuerza diciendo bajo una metáfora que sigue después de la coma, sazonada con sal, o sea, que sea una palabra agradable. Que cuando hablemos no causemos incomodidad en los demás, no seamos imprudentes o desagradables, sino que nuestra palabra a la hora de hablar con los demás siempre sea con gracia. Esto es importante entenderlo, ¿no? Porque esa es una actitud que el cristiano también debe cambiar. A veces hablamos y no medimos nuestras palabras y causamos desagrado, incomodidad en los demás. Y a veces pensamos que ese tipo de actitud de parte nuestra no es malo.
no es pecaminoso. Pues este texto nos está diciendo que cuando hablemos, procuremos que hablar con gracia, o sea, proporcionando gozo, alegría, y dice sazonada con sal. Y el otro pasaje, bueno, hay muchos pasajes donde el término caris o gracia se utiliza bajo esta primera connotación. Voy a referir el tercero. Lucas capítulo 2, versículo 52. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, ¿y en qué más? Y en gracia para con Dios y los hombres. Es evidente que aquí el término gracia no está asociado con la salvación, porque ¿quién era el que estaba creciendo en esa gracia? Jesucristo. Y pues Jesucristo no necesitaba ser salvo por Dios, ni mucho menos aprobado por los hombres en el sentido de ser justificado. No, aquí lo que dice es que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. O sea, que era una persona que agradaba, era una persona que caía bien y que agradaba tanto a Dios como a los hombres. Eso es lo que significa entonces aquí, en estos textos, el término gracia. Ahora, vamos a mirar la segunda connotación, que es la que aplica en Romanos capítulo 11, verso 5, pasaje que tenemos allá a la izquierda, vuelvo y lo leo. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Obviamente, cuando dice el remanente escogido por gracia, no es escogido porque a Dios le agradó o porque hubo gozo y alegría en esa primera connotación, aunque de cierto modo Dios se agrada de que los hombres sean salvos. Pero vamos a ver la segunda connotación, que es la que más se usa o se refiere aquí en Romanos capítulo 11, verso 5. Dice este léxico de Alfred Tuggy, dice, gracia significa bondad o caris. Caris, el término caris puede traducirse gracia, bondad, misericordia, estimación, pero observen su significado. Favor, expresión de bondad. Lo que uno da a otro. Aquí cambia un poco el término. No se está hablando de él bajo la primera connotación de algo que causa placer o alegría, sino que gracia también se usaba para hablar de un favor que se le hace a otro. Y eso es lo que Dios hizo con la humanidad. Aquí el término caris, gracia, significa ese favor de Dios para con los hombres. Una expresión de bondad de parte de Dios. Lo que Dios ha dado al ser humano, bondad, misericordia. Ha sido misericordioso y ha decidido por misericordia, por amor y por hacernos un favor no merecido, porque no nos merecíamos ese favor. Dios nos ha dado la salvación por gracia. Eso es lo que enseña Romanos capítulo 11, verso 5. Y quiero que miremos también, vamos a ver 4 pasajes de la Biblia en donde también el término gracia se utilizó de esta forma y no bajo la primera connotación que vimos ahorita. Juan capítulo 1, verso 17 dice, pues la ley, y noten esta contraparte, ese contraste, la ley de Moisés, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Recuerden, hermanos, que bajo la ley de Moisés, la salvación era por las obras de la ley. Se tenía que cumplir toda la ley a la perfección para poder ser salvos. Y eso es lo que está contrastando aquí el escritor Juan. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero como contraparte, la gracia ya no es por el cumplimiento perfecto de la ley, sino por el favor de Dios, esa expresión de bondad, su misericordia, un regalo. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Otro pasaje que utiliza el término caris, traducido gracia en algunos pasajes, bajo esta segunda connotación. Romanos capítulo 5, versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, o sea, a la misericordia y bondad de Dios, al favor. Si tenemos fe,
Dios nos va a favorecer, Dios va a tener misericordia, es un requisito para alcanzar la gracia, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Otro pasaje, segunda de Corintios capítulo 9, versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Aquí no es tanto como la primera connotación, toda alegría, todo gozo, no. Está hablando de benevolencia, del favor de Dios para con la iglesia cuando ella abundan actos de misericordia a través de las colectas. Por ejemplo, aquí el contexto venía hablando de la misericordia de los corintios para con los de Jerusalén y que también los de Macedonia participaron en esto y dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. O sea, si somos misericordiosos nosotros y ofrendamos, pues Dios es poderoso para favorecernos a nosotros, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y el otro pasaje que quiero exponer aquí, vuelvo y recuerdo, hay muchos pasajes de la Biblia que también utilizan el término caris, traducido gracia, bajo esta segunda connotación. Solamente he referido 4 en esta noche. Efesios 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos, es decir, por el favor de Dios, por su misericordia, por su bondad, porque Dios quiso tener compasión de nosotros. No nos merecíamos ser salvos. Por nuestras obras no pudimos, pero Dios por su gracia, o sea, por su favor, expresó su bondad, entonces nos ha salvado. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don o regalo de Dios. Dios ha regalado la salvación a los hombres por gracia, por su favor, por su bondad. El hombre por sus propios medios no puede ser salvo, no puede alcanzar la salvación. Entonces podemos ver, hermanos, que el término gracia se usa claramente en estos pasajes bajo esa segunda connotación. Y esta connotación es la que está siempre asociada con la salvación. La anterior no tanto. La anterior no siempre se asocia con la salvación, pero esta sí está asociada con la salvación porque habla del favor de Dios para con nosotros. Ahora, tengamos en cuenta algo, mis hermanos. Yo quiero que ustedes tengan claro una cuestión. Esa palabra caris, que se traduce gracia en Romanos 11:5, los traductores de la versión Reina Valera de 1960 y también otras traducciones de la Biblia no la traducen siempre de la misma forma, o sea, gracia, no. Vamos a encontrar en la Biblia pasajes que dicen misericordia. Y si miramos el griego, esa palabra misericordia en el griego es caris, o sea, la misma palabra que se aplica o se tradujo gracia en Romanos 11:5. En otros pasajes se traduce bondad, en otros pasajes se traduce favor. Incluso hay pasajes en la Reina Valera que se ha traducido benevolencia, pero la palabra o la raíz griega es caris. Entonces, no siempre los traductores están en unanimidad con respecto a traducir ese término caris bajo una sola palabra, sino que dependiendo del contexto y de los métodos de traducción que ellos estén empleando, en algunos pasajes nos van a traducir esa palabra caris como gracia, en otros como bondad, en otros como favor, como misericordia, sus variaciones, ¿no? Eso tengámoslo en cuenta, porque a veces podemos leer algún pasaje que hable de la gracia o del caris, pero no se tradujo gracia ahí, se tradujo misericordia y alguno dirá, ese texto no habla de la gracia, ese texto habla de la misericordia. Eso sería una contradicción por desconocimiento del significado del término. Ahora, quiero que teniendo en cuenta esto, mis hermanos, recordemos algo. Bajo la dispensación mosaica, bajo la ley de Moisés, se dio esa ley que decía, maldito todo aquel que no permaneciera en
todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Esto qué significa? Que bajo ese sistema de la ley mosaica, solamente la persona que cumpliera, que pudiera obedecer y cumplir todos y cada uno de los estatutos y decretos de esa ley, solo esa persona podría recibir la salvación. Miremos otro pasaje, Deuteronomio capítulo 4, verso 1, cuando Moisés pronuncia la ley al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, les dijo, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, y miren para qué, y miren el orden. Primero, para que los ejecuten, o sea, para que los lleven a cabo, para que los obedezcan. Y entonces, después de ejecutarlos, viváis, o sea, reciban la salvación, la vida. Primero se ejecutan, luego se es salvo, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. El requisito bajo la ley mosaica era primero cumple y después te salvas. Ese era el orden bajo la era mosaica. Y en este orden de ideas, mis hermanos y oyentes, ningún ser humano pudo ganarse la salvación, porque ninguno pudo cumplir toda la ley de Dios. Gálatas capítulo 2, verso 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Por qué? Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Y por qué nadie será justificado? Porque nadie puede guardar la ley a la perfección. El ser humano no pudo hacerlo. Entonces esto es importante, hermanos, que lo tengamos en cuenta. Siendo así las cosas bajo la dispensación mosaica, siendo así la condición de los seres humanos, y quiero recordar algo también, adicionarlo acá, aparte de la ley de Moisés que fue dada para el pueblo de Israel, existían los gentiles que tenían una ley, no la ley mosaica, sino la ley moral de Dios, esa ley que Dios reveló a los hombres durante la era patriarcal, pero que no quedó escrita. Esa fue la que rigió a los gentiles de ahí en adelante, y ya si alguien quería ser salvo bajo la ley mosaica, pues tenía que pasarse al judaísmo. Ahora, en este orden de ideas, hermanos, bajo esa dispensación, bajo la dispensación mosaica, pues los gentiles estaban en total desconocimiento de las leyes de Dios y los judíos no pudieron guardar correctamente la ley de Dios, la ley de Moisés. Se necesitó entonces, hermanos, que Dios mirara a la humanidad con compasión a causa de la imposibilidad del ser humano de cumplir perfectamente la ley divina. Es más, si en estos momentos, 2023, Cristo no hubiese venido y no hubiese revelado la gracia de Dios, tendríamos que guardar perfectamente la ley mosaica y bajo ese sistema ninguno podría ser justificado. Entonces se necesitó que Dios mirara a la humanidad con compasión a causa de que se mostró imposibilitado por cumplir perfectamente la ley. Para que el hombre no se perdiera, para que no nos condenáramos, se hizo necesario que Dios hiciera un favor a la humanidad, que Dios se compadeciera y echara una manito al ser humano. Ese favor de Dios, esa bondad, esa misericordia, es lo que nosotros llamamos gracia. Espero que esta parte quede bien entendible para todos, para que sepamos qué es la gracia de Dios. Es el favor que Dios tuvo para con la humanidad. Vamos a leer un texto muy conocido, pero a veces poco entendido de la manera correcta,
donde se habla de la salvación por la gracia. Efesios capítulo 2, versículos del 3 al 8. Dice, y aquí describe cómo era la condición del ser humano, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, el ser humano, la humanidad entera estaba perdida. ¿Qué pasó? Pero Dios, que es rico en ¿qué? Misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, separados totalmente de la gloria de Dios por los pecados, ¿qué hizo Dios? Nos dio vida juntamente con Cristo, y lo aclara entre un paréntesis. Por gracia, o sea, por el favor de Dios, somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, en las épocas de ahí en adelante, las abundantes riquezas ¿de qué? De su gracia. Y esa gracia, hermanos, es la que nos ha alcanzado a nosotros hoy día, porque esa gracia se mostró en los tiempos de Cristo, pero se sigue mostrando en los siglos venideros. Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nosotros seguimos siendo beneficiados por la gracia de Dios. Lo que hizo Dios, mis hermanos, fue abolir ese sistema de ley que no proveía salvación, el cual ningún hombre pudo cumplir. Y Dios lo que hizo fue proveer otro sistema, uno más fácil, uno que hiciera más posible la salvación para el ser humano. Ese sistema es el sistema de la fe o el sistema de la gracia. La justificación o salvación bajo este sistema se recibe no porque se lleve a cabo una obediencia perfecta primero, no, sino por gracia. O sea, porque Dios nos quiso favorecer por misericordia, porque Dios es misericordioso y da perdón y no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos seamos salvos. Ahora, aquí es importante hacer una aclaración, porque al entender este punto, pero no discernir bien las implicaciones que trae esta doctrina de la gracia, muchos han tergiversado la enseñanza. Aquí merece lugar que hagamos unas aclaraciones sobre el tema de la salvación por gracia, porque lastimosamente muchos han distorsionado lo que significa e implica la salvación por gracia. Y quiero resaltar esto. El ser salvos por gracia no significa que el hombre no tenga que cumplir ni hacer nada, que eso es lo que enseña el calvinismo, ¿no? Aquí en Efesios 2 del 3 al el verso 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y vuelve y repite, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don o es regalo de Dios. Pero esto, hermanos, no significa que el hombre no tenga que cumplir ni hacer nada en absoluto, porque así enseñan muchas denominaciones. No se trata de recibir la salvación de una manera incondicional, como enseñan las sectas y los calvinistas, ¿no? Sino que la gracia significa que Dios le hizo un favor al ser humano y favorece a las personas que cumplan ciertos parámetros, que cumplan ciertos requisitos. Esos requisitos en comparación con la ley mosaica, mis hermanos, son requisitos mínimos, contrastado con los estatutos y las ordenanzas impuestas en la ley de Moisés, son mínimos. El favor de Dios ha consistido en proveerle al ser humano una manera más fácil, más sencilla de alcanzar su salvación, porque Dios no quiere que ninguno perezca. Ahora, aquí es donde vamos a ver esos requisitos o esos parámetros para que la gracia de Dios sea alcanzada por los seres humanos. Y esto va a ser un repaso del plan de salvación que nosotros conocemos, pero quiero que lo ahondemos en esta noche.
Primer parámetro para alcanzar la gracia de Dios es oír el Evangelio. Juan capítulo 5, verso 24, Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto implica oír y entender, porque no es meramente escuchar, ¿no? Oír y entender la obra que Jesucristo hizo para proveer a los hombres la salvación. Esa obra que Cristo hizo se resume en varios pasajes de la Biblia. Voy a citar uno, Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Miremos el resumen de lo que hizo Jesús por nosotros. Pablo dice, además os declaro, hermanos, observen, el evangelio que os he predicado. Y el primer requisito es oírlo, oír el evangelio. Bueno, el evangelio que Pablo ha predicado, el cual también los de Corintios recibieron, en el cual también perseveráis, le dice Pablo a los corintios, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿cuál? El evangelio. Sois salvos. Pero si no, entonces se creyó en vano. Ahora, ¿qué fue lo que Pablo predicó? Mire lo que dice aquí el verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Bueno, Pablo como que le pone mucho suspenso para decirnos qué es el evangelio, ¿cierto? Pero aquí ya lo va a decir. Ahí dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Dos puntos aparte y ahí está el mensaje, el contenido del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Ahí dice, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. ¿Qué más? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y que todo esto lo hizo para proveernos salvación. Ese es el evangelio, mis hermanos. Yo he visto, aquí quiero hacer una crítica y una observación para nosotros mismos. Yo he visto a cristianos que no saben anunciar el evangelio. Creen que lo anuncian, pero en realidad no lo anuncian. Porque he visto situaciones así. Primero, le dicen a los que los están oyendo, ¿no? Mira, tú para ser salvo primero tienes que oír. Bueno, yo me pregunto, si ya le está oyendo, ¿para qué le dice que tiene que oír? Ya lo está escuchando, ¿no? Y luego, de manera ligera le dicen, tienes que creer en Cristo, arrepiéntete, bautízate y serás salvo. Hasta ese momento, cuando esto se ha dicho así superficialmente, esa persona no ha escuchado el evangelio. Solo ha oído los pasos para ser salvo por el evangelio, pero no ha escuchado el evangelio. El evangelio es eso que tenemos ahí en Primera de Corintios 15 del 1 desde el versículo 3. Cristo murió por tus pecados, arrepiéntete. Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día y te da salvación. Arrepiéntete, cree en él. Ese es el evangelio. Pero muchos no enseñan esto. Solamente le dicen a las personas, tienes que oír, tienes que creer, arrepentirte y bautizarte, pero no le explican el evangelio como tal. Hasta ese momento la persona no ha escuchado el evangelio, solo ha oído sobre unos pasos, pero el evangelio como tal no se le ha anunciado, no lo ha escuchado, no lo ha entendido y eso no le ha producido conversión a esa persona. Ahora, también he visto situaciones, casos, donde algunos cristianos que dicen, estoy predicando el evangelio, creen que predicaron el evangelio, pero en realidad no sucedió. Dicen, debes oír, le dicen a otra persona, mira, tú tienes que oír. Y cuando la persona entonces dice que sí, que va a escuchar, ¿qué debo oír? Preguntará la persona. Entonces, ¿saben qué comienzan a hablarle los cristianos? Le hablan del diezmo, que quedó abolido, del sábado, de los dones milagrosos que cesaron en el primer siglo, la iglesia verdadera, la mujer no puede predicar, la cena, la ofrenda y diversos temas, pero no le dicen a las personas que Cristo murió por ellos y que en él pueden alcanzar la gracia de Dios. Todo lo que le han dicho no es lo que Dios determinó que se tenía que oír para ser salvos. Entonces, a veces creemos que estamos predicando el evangelio o no estábamos predicando el evangelio. Lo que la persona debe oír es que está perdida en sus pecados.
Lo que la persona tiene que oír es que necesita de Jesucristo para ser salvo. Y tiene que oír que en Jesucristo puede alcanzar su salvación. La persona perdida, mis hermanos, necesita oír acerca de la obra redentora que hizo Cristo, de su sacrificio, de su amor por el perdido, de la resurrección de Jesucristo para darnos vida, acerca del juicio que Dios hará sobre cada uno de nosotros, porque si ese momento llega y no hemos creído en Jesucristo, nos perdemos. Y también la persona debe oír de lo fácil que se puede alcanzar la salvación, que no cuesta el precio que se debe pagar por el pecado, que es la muerte, porque Cristo pagó ese precio. Se debía pagar la muerte espiritual, que la salvación Dios la está dando gratuitamente si se cree y se obedece el Evangelio de Jesucristo. Estas cosas que les estoy diciendo, mis hermanos, son el Evangelio. O como se debe traducir verdaderamente el término, porque la palabra evangelio es palabra griega, traducida buenas noticias, buenas nuevas. ¿Qué buenas noticias le has estado dando tú, mi hermano, mi hermana, cuando has dicho que has predicado el evangelio? ¿Cuáles son las buenas noticias que has ofrecido? La buena noticia es que Cristo murió por nuestros pecados y nos da salvación. Esa es una muy buena noticia. Bueno, algunos predican que el diezmo quedó abolido y para muchos eso es una muy buena noticia porque siente que están cuidando su bolsillo, pero eso no lo salva. Eso no es el evangelio que debemos predicar. Bueno, sí se debe enseñar estos temas porque atraen y sacan del error doctrinal a muchas personas, pero después de enseñar estos temas, se debe anunciar el evangelio para que las personas se salven. Mis hermanos, voy a ser muy enfático en este punto, porque yo quiero que cuando digamos salí a predicar el evangelio lo hagamos correctamente. Por no enseñar el correcto mensaje del evangelio a las personas, por no enseñarles correctamente qué es el evangelio, es que las iglesias hoy día se están llenando de personas bautizadas, pero no convertidas. Esas suelen ser esas personas, esos cristianos que luego se apartan con facilidad, porque no se convirtieron. No se convirtieron porque no se les enseñó la verdadera conversión. Se les enseñaron temas bíblicos. Se bautizó porque vio que de pronto en la iglesia no iba a pagar diezmos, porque de pronto no lo estaban engañando con los falsos milagros, pero no entró convertido. ¿Por qué? Porque no oyó el evangelio de salvación. Entonces, mis hermanos, el primer requisito es interesante, ¿no? Ahí lo tenemos, oír el evangelio y preguntémonos, ¿qué es lo que tiene que oír la persona? ¿Qué es lo que debe oír? Lo que deben oír es lo que estamos predicando. Ahora, continuemos. Si predicamos correctamente el evangelio, entonces, ¿qué va a pasar? La persona, después de oír que Cristo murió por nuestros pecados, versículo 3, que fue sepultado y que resucitó y que por su gracia nos salva, esa persona, después de oír esas palabras, esa persona debe creer en el evangelio. Ese es el paso que sigue. La persona, después de que se le ha predicado el evangelio, debe creer. ¿Y qué es creer? Tener la convicción, certeza, seguridad, sin dudar de que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó. Creerlo firmemente y que esa acción de Jesucristo proveyó salvación para todos los hombres. Que Jesucristo, debe creer que Jesucristo es el medio por el cual se puede alcanzar la salvación. Y eso es lo que enseña Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo ha dado en el sentido de sacrificio, para que todo aquel que en él cree con firmeza, con seguridad, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso 18 dice que el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí la persona o sigue perdida o se salva. Ahora, justo aquí
quiero que miremos bien el paso que sigue, cómo está conectado con este de creer. Justo aquí es donde le debemos preguntar a la persona. Ya la persona escuchó el evangelio y le predicamos lo que debe oír para ser salvo. Y aquí es donde le debemos preguntar a la persona, ¿crees lo que te he dicho? Y es ahí donde esa persona debe confesar su fe en Jesucristo. Ahí viene el siguiente paso. Le predicamos. Ahora la pregunta crucial es hacia las personas que nos oyen. ¿Crees lo que te he enseñado? ¿Lo crees? ¿Qué va a hacer esa persona? Bueno, la persona debe confesar que cree en Jesucristo. Y eso es lo que enseña Romanos 10, del 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, sí, para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, si la persona confiesa que creo en ese mensaje, lo creo firmemente, creo que Jesucristo murió por mis pecados, que resucitó y que me brinda la salvación, esa persona debe ser conducida a un arrepentimiento. Esa persona debe empezar a cambiar su manera de pensar y de ver la vida. Hechos capítulo 5 del 30 al 31 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Noten cómo está conectado el arrepentimiento con la persona de Jesucristo. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Habla de la muerte. Ahora, a ese Dios lo resucitó, dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel, ¿qué cosa? Arrepentimiento y perdón de pecados. Ahora, aquí es importante que entendamos, hermanos, que el arrepentimiento, esto también, grábenlo en sus mentes, mis amados hermanos, tomen nota de esto. El arrepentimiento no demanda que la persona primero tenga que cumplir toda la ley de Dios, como algunos erróneamente lo están enseñando. Algunos tergiversan lo que significa el arrepentimiento, diciendo que este se alcanza si primero la persona obedece la ley de Dios, y que en caso de que tropiece o peque, es señal de que no está arrepentido. Así argumentan muchos. Enseñar eso, mis hermanos, es cometer el error de los judíos. Es volver a lo anterior, es enseñar una salvación por medio del cumplimiento perfecto de la ley. Arrepentimiento, en el idioma griego, es esta palabra, metanoia. Y miren lo que dice el léxico de Taller, ¿qué significa? Un cambio de mentalidad, pensamiento, eso es arrepentirse. Entonces, vamos a resumir, miren ahí en la pantalla lo que describo sobre lo que es el arrepentimiento genuino. Una persona está arrepentida cuando en su corazón y pensamiento, porque eso ocurre en la mente, ha cambiado su manera de ver la vida, su manera de pensar. Ese cambio se produce por varios factores. La persona ha reconocido sus pecados y los lamenta y se duele por haber ofendido a Dios. Voy a compararlo, a mí me gusta compararlo con el que está enfermo de diabetes. Es una comparación que suelo hacer. Una persona consume y consume golosinas dulces hasta que se enferma de diabetes. Y entonces llega alguien y le habla y le muestra lo trágica que es esa enfermedad y los daños que le produce. Y le muestra otra forma de alimentarse. Cuando la persona comprende el error que ha cometido y su mentalidad cambia con respecto a las golosinas, a los dulces, podemos decir que está arrepentida con relación a esa enfermedad, a la diabetes, porque arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Ya no piensa igual de los dulces, ahora piensa diferente. Bueno, apliquemos esa misma significado a lo que es el arrepentimiento bíblico. Continúo. Luego, la persona reconoce que necesita de Dios. Observen, hermanos, que todo el arrepentimiento ocurre en el espíritu o mente de la persona. La persona reconoce que necesita de Dios. Entiende que por sus propios medios no puede ser perdonado. Comprende que necesita el favor de Dios, o sea, la gracia. La persona anhela en ese momento
que Dios le brinde su ayuda, que Dios lo favorezca, que le eche una manito, necesita de su gracia, esa persona lo entiende. Y luego la persona en su interior reconoce que Jesucristo es el único que lo puede levantar de su condición caída. Y una vez entienda y acepte esto en su corazón la persona, esa persona toma la decisión de vivir. Ha oído, todavía no ha cambiado su estilo de vida, pero ya en su corazón, en su mente, tomó la decisión de vivir el resto de su vida para agradar al Señor. Cuando todo esto, cuando este sentir se ha producido en el corazón, en el interior de la persona, ahí podemos decir, esa persona está arrepentida, porque ha cambiado su parecer. Lean la definición del diccionario, ¿qué es arrepentimiento? Un cambio de mentalidad. Ahí la persona está arrepentida. Su mentalidad ha cambiado su parecer y está lista para el siguiente paso, para recibir el perdón de Dios en Jesucristo. Quiero aclarar aquí que algunos, malinterpretando ciertos pasajes de la Biblia que muestran que, por ejemplo, el arrepentimiento debe producir frutos, textos que dicen frutos dignos de arrepentimiento, han llegado al punto de creer y enseñar que una persona no se le puede bautizar hasta que no pase cierto tiempo en donde demuestre un cambio con sus acciones. Eso es un error. Los frutos del arrepentimiento se producen después del arrepentimiento. ¿O por qué se les llama frutos? Yo no he visto que primero salgan los frutos y después el árbol. Primero se siembra la semilla, el árbol nace y luego dará frutos. Es un error pedir frutos antes de la conversión. No podemos decir que si una persona no muestra cambios de inmediato, entonces es que no está arrepentido. Los casos de conversión en la Biblia, en el libro de los Hechos, evidencian que las personas oían, creían, se arrepentían y en ese mismo día eran bautizadas sin tener que esperar unos días a ver si daban frutos. Esos frutos los demostraban después de haberse convertido. Entonces, cuando una persona ha cambiado su mentalidad y se siente segura de eso y tiene fe, está lista para el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Bautizarse para recibir el perdón. Hechos 2:38, Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando una persona, mis hermanos, ha cumplido, cuando todo lo anterior se hace, incluyendo el bautismo, la persona es salva por gracia, sin necesidad de tener que obedecer todos los requisitos de la ley mosaica, ni todos los de la ley de Dios en general, como los gentiles. Ya ha sido salva ahí, cuando cumplió esos parámetros que la gracia de Dios demanda. Ahora observen, Juan 1:17, la ley, que era lo que exigía un cumplimiento perfecto, cumple todo perfectamente y luego te salvas, la ley fue dada por medio de Moisés, pero aparte de la ley, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, y él dejó unos requisitos mínimos que cualquier ser humano puede cumplir. Y luego dice, porque por esa gracia que acabo de exponerles, esos requisitos, por eso es que somos salvos por medio de la fe, y eso no es de nosotros, eso fue un regalo de Dios. No necesitamos las obras de la ley para ser salvos. Nadie se tiene que gloriar por sus propios esfuerzos, no es por esas obras, sino por haber creído en Jesucristo y haber hecho lo mínimo para alcanzar la gracia de Dios. Bueno, ahora, habiendo entendido ya vamos a culminar, mis hermanos, habiendo entendido lo que es la salvación por gracia, ahorita sí quedamos listos y preparados para las lecciones que vienen, entender lo del remanente de Israel y su salvación. Vamos a poder comprender a plenitud lo que Pablo dijo a los romanos con respecto a la salvación del pueblo de Israel. Leamos ahí el verso 5, Romanos 11:5, el que tenemos al lado. Voy a leerlo, pero noten lo que voy a resaltar. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido. Ya entendemos, por gracia. ¿Qué significa por gracia? Bueno, lo acabamos de ver.
Israel en los tiempos de Pablo se había endurecido. En un sentido general, toda la nación se encontraba separada de Dios, porque mataron a Cristo y rechazaron el Evangelio. Ahora, hubo pocos individuos de la nación de Israel en aquel entonces que sí creyeron en el Evangelio que acabo de comentarles y exponerles. Creyeron en el Evangelio y fueron ellos, ese poquito de personas, ellos fueron recibidos nuevamente por Dios, o sea, escogidos por gracia, fueron beneficiados por la gracia de Dios porque obedecieron el Evangelio. Lo que Pablo está explicando a los romanos es que, aunque se vea aparentemente que la nación de Israel había sido desechada por Dios, porque de pronto lo que se veía a la vista del ojo humano era que en su mayor número de individuos se habían endurecido, que estaban persiguiendo a los cristianos, matándolos. Pese a esto, Pablo dice que Israel tenía la oportunidad de ser salva. ¿Cómo? Es la pregunta. Si obedecían el Evangelio, si reconocían a Jesucristo como su Señor y Salvador, solo y únicamente así podrían ser restaurados a la comunión con Dios. Lastimosamente, en aquel entonces, en aquella época, la masa mayor del pueblo rechazó esa gracia que se les había ofrecido. El favor de Dios lo rechazaron. No solo no creyeron en Jesucristo y lo mataron, sino que optaron por buscar su salvación por medio de las obras de la ley. Solo un puñado de judíos, mínimo en comparación con la población que había en Israel en aquel entonces, fueron los que creyeron en Cristo, y Pablo era uno de esos pocos. Él mismo se puso de ejemplo en los versos anteriores. Ese puñadito de creyentes judíos fue lo que Pablo llamó el remanente. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente. Esa palabra remanente en el griego es leima, leima. Y miren cómo la define el léxico de Kittel. Dice, con el sentido general de lo que queda, lo que sobra. Eso es lo que significa leima. Puede ser usado para referirse a los restos humanos o también para fragmentos sobrantes de una comida. Lo que quedó de la comida, un fragmento ahí en el plato, leima, remanente. También denota un intervalo en música, una porción de un himno, de un cántico, solo una porción, una estrofa. Eso es un leima o remanente. En la Septuaginta se usa para los sobrevivientes y más específicamente para el resto o remanente del pueblo que quedó del cautiverio. Entonces ahí tenemos definida la palabra remanente. Es un puñado, un poquito en comparación con toda la masa del pueblo de Israel. Retrocedamos a Romanos capítulo 9, verso 27, miren lo que dice. También Isaías clama tocante ¿a quién? A Israel, al pueblo. Si fuera el número de los hijos de Israel, o sea, su población, tan numerosos, tanto en cantidad como la arena del mar, hace una hipérbole, por supuesto, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dijo el profeta? Tan solo el remanente o la sobra o el poquito será salvo, porque era un pueblo muy duro de corazón. Ahora Pablo, ya para finalizar, con esto finalizo, mis hermanos, Pablo recalca algo importante para refutar la enseñanza de los judaizantes, de que la salvación era solo por obedecer a la perfección las obras de la ley. Eso era lo que enseñaban los judíos. Pablo enseña que la salvación es por gracia, y ya sabemos que significa por el regalo, el favor de Dios, su bondad. Ese concepto de gracia es contrario a la salvación por la obediencia perfecta a toda la ley de Dios. Hacer lo uno es contrario a lo otro. Si es por gracia, no puede ser al mismo tiempo por obras perfectas y obediencia perfecta a la ley, y viceversa. Y eso lo dice el verso que sigue, Romanos 11:5. Hoy vamos a terminar con el verso 6. Y dice Pablo, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Quiero que leamos este texto que en la Reina Valera es un poco confuso. Voy a resaltar algo aquí que dice, y si por gracia,
ya no es por obras. Miremos ese mismo pasaje en la versión Dios habla hoy. Dice, si es por la bondad de Dios, ya no es por los hechos. Porque si así fuera, la bondad de Dios ya no sería bondad. Sobre este asunto, el apóstol Pablo ya había enseñado con lujo de detalles en el capítulo 4. Quiero que ustedes se lean el capítulo 4 de la carta a los romanos. Y ya Pablo había mostrado allí que en el caso hipotético, una hipótesis, una suposición, de que una persona, supongamos, una persona logra cumplir toda la ley, supongámoslo en nuestras mentes, si lo lograra hacer, esa salvación no sería por gracia, no sería un regalo, porque ¿qué es lo que significa gracia? Un regalo. Ya no sería por gracia, sino que sería algo que esa persona se ganó por mérito, por su trabajo, por su esfuerzo, por sus acciones perfectas e intachables. Ahora, dejemos de un lado el caso hipotético que acabo de plantearles, porque es que nadie pudo ser salvo por sus propios medios y de hecho hoy día nadie puede serlo por sus propios medios. Y por eso el mundo necesitó de la ayuda de Dios, de la gracia, de que Dios echara una mano a la humanidad. Y lo que Dios hizo, ¿qué fue? Brindar la salvación por bondad, por favor, por gracia, sin exigirle primero al hombre que tuviera una obediencia perfecta a toda la ley. De esto Pablo habla a los romanos en el capítulo 4, pero quiero leer ese pasaje en esta versión de la Biblia. Palabra de Dios para todos. Romanos 4 del 4 al 5. Creo que es mucho más clara esta traducción que la traducción que nos ofrece la Reina Valera. Verso 4. Cuando alguien trabaja, mire el ejemplo que pone Pablo. Cuando alguien trabaja, el pago que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero nadie puede ganarse la aprobación o la salvación de Dios por su trabajo. Nadie puede cumplirlo. Lo que hay que hacer es creer en Dios. Ahora, creer con la fe de Abraham, una fe obediente, no una fe sin obras, muerta, no. Lo que hay que hacer es creer en Dios, quien es el que puede hacer que hasta el malvado sea aprobado, siempre y cuando ese malvado se arrepienta, por supuesto, ¿no? Dios toma en cuenta la fe del creyente y lo aprueba. Esa es la salvación por gracia que explica el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Y ese, el remanente de Israel, como lo leímos ahorita en el versículo 5, sería salvo por gracia. Entonces, así, mis hermanos, hemos resaltado en esta noche el tema principal que va a envolver el resto de versículos que vamos a estudiar de Romanos capítulo 11. La salvación es por gracia y espero que hayamos comprendido a plenitud qué es la gracia de Dios y cómo funciona esa salvación por gracia. Hasta aquí, mis hermanos, la lección de hoy, el remanente de Israel. Esta es nuestra tercera lección. Gracias por la atención que me prestaron. El Señor les bendiga.